Damos gracias al Señor, hermanos, porque nuevamente nos permite nuestro Padre Celestial exponer la palabra del Señor a través de este medio. Y antes de hacer la lectura bíblica, quisiera compartir con ustedes que hoy estoy cumpliendo 27 años de haber sido ordenado. Doy gracias a Dios porque me ha permitido andar por tantos lugares, diríamos por el norte, el Pacífico, y ahora estuvimos en el centro de la República, en la península, y hoy estamos aquí en el sureste. Doy gracias a Dios por esos 27 años, acompañado por mi esposa, por mis hijos, en los cuales el Señor ha sido grande y maravilloso con todos nosotros. Gracias a Dios por los hermanos de Saltillo, San Luis, Tepic, Mazatlán, la Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y aquí en Tabasco y muchos otros lugares. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 al 20 de la siguiente manera: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Padre, dirige y guía conforme a tu gracia, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos un cuento? Nuestra mente se va a la imaginación. Nos imaginamos el lugar, la locación, la voz, los tiempos. Nos imaginamos tantas cosas que tal vez el autor del cuento no las tuvo en cuenta. Él en su imaginación narra una historia. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor en el libro del Génesis, pues podemos tener en nuestra mente cómo fue la creación. La Biblia nos dice en los primeros versículos del libro del Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nos dice que la tierra estaba desordenada y deshabitada. Y entonces Dios puso las cosas en orden y nuestra mente viaja al pasado, al principio de la creación. El apóstol Juan está en ese momento, amados hermanos, en esa isla de Patmos, ya ha descrito quién es el que está, quién es el tiempo, de quién es el tiempo, cómo está el tiempo, quién es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y él lo describe. Pero nos encontramos con algo más muy interesante. Juan describe ya a Jesús. Voltea a ver, amados hermanos, y ve el rostro y la cabeza y los cabellos del que le está hablando, blancos como la lana. El cabello blanco en la antigüedad enfatizaba la idea de pureza, de sabiduría, de algo eterno. El hombre que él describe es de edad avanzada. Y amados hermanos, el término de esto nos lleva al anciano de días que le pertenece al Padre Celestial, pero que también se le asigna a Cristo en este momento. Pues es igual que al Padre en cuanto a su naturaleza divina. Es la evidencia de su gloria, el resplandor de su gloria. Pues la blancura y el esplendor de su cabeza y cabello sin duda proceden de la misma gloria y majestad del Padre.
Esto nos lleva a pensar un poquito en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios: Señor, yo quiero verte, quiero conocer tu rostro, observarte. Y el Señor, con amor y delicadeza, lo transporta hacia una abertura en la cueva. Allí lo pone y le permite ver parte de su gloria. Pues el mismo Señor dice que todo aquel que lo mire no vivirá. Así que Jesús, amados hermanos, se refleja la gloria y la majestad de su Padre. Y se cumple cuando dice el texto: y permite, Señor, que la gente sepa que tú y yo uno somos. Y no nada más eso, sino que Juan queda impactado también por los ojos del quien le habla. Dice que como llamas de fuego. Los ojos de Jesús muestran el fuego de juicio penetrante y de búsqueda. Cuando Jesús miraba a la gente, ¿cómo la miraba? Con dulzura, con delicadeza, pero también los miraba con autoridad. Los miraba con aquella penetración que dice que entendía las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros tenemos miradas de amor, miradas de odio, miradas de esperanza, miradas de luz, miradas de alegría, pero también hay miradas de tristeza o miradas penetrantes cuando sabemos que alguien nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Los ojos de Jesús, dice, son como llama de fuego. El juicio del Señor permanente, donde está buscando sus ojos la pureza del ser humano. Pero dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Habla de quien ha pasado a través de las pruebas y del juicio y ha salido airoso, ha salido adelante con una pureza refinada. Jesús, amados hermanos, refleja y revela el fuego del refinador. Es un emblema de su estabilidad y permanencia, siendo el bronce considerado el más duradero de todas las sustancias o compuestos químicos y metálicos. Jesús, amados hermanos, le muestra una característica, una cualidad de ese bronce bruñido del que también habla Daniel. La diferencia es que uno es pasajero y el otro es eterno, como es el caso de nuestro Señor. Pero no termina allí. Juan describe también la voz de su Señor y dice como el estruendo de muchas aguas. Significa que la voz de Jesús era una voz de poder, de autoridad, como dice Mateo 7:29, dice que Jesús hablaba como quien tenía autoridad, mejor que los escribas. La voz que escucha Juan se asemeja a la voz que escucha Pablo camino a Damasco, cuando le dice: Señor, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres el que me habla? Yo soy el que soy. Yo soy a quien tú persigues. Esa voz penetrante, esa voz, amados hermanos, que puede hacernos voltear la cara y postrarnos ante los pies de nuestro Señor. Porque es una voz no dulce, no es una voz agradable, no es una voz de ternura, es una voz que lleva ruido, que hace que el hombre no se distraiga de lo que Él está enseñando, de lo que Él ve en nosotros. Por eso dice el texto que sus ojos eran o son como llamas de fuego. Juan describe al Señor.
Es impactante cómo es nuestro Señor. Pero también, amados hermanos, Juan dice, nuestro Señor tiene a su diestra las 7 estrellas. Algunos dicen que son los líderes, o otros dicen que son los representantes de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 1:11. Las estrellas están seguras en las manos de Jesús. Podemos decir que Él tiene a todas las iglesias en sus manos, hablando de lugares. Pero sabemos que nosotros somos el cuerpo del Señor y una sola es su iglesia. Pero esa, amados hermanos, dice el Señor que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. El que habla a las 7 iglesias es el mismo que nos habla hoy, pero que no nada más es una voz como estruendo de agua, sino es como una espada aguda de 2 filos. Esta es una espada pesada utilizada para matar y destruir. La misma palabra nos dice que la palabra del Señor es como una espada de 2 filos. Así que la palabra que utiliza Jesús en este caso es su palabra revelada, la palabra de Dios y su arma, la cual es también arma de nosotros, pues dice Efesios 6:17 que nosotros debemos vestirnos con la armadura del soldado cristiano, llevando en nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan no vio necesariamente una espada que salía de la boca de Jesús. Él lo escuchó hablar. Él sintió el poder penetrante de sus palabras. Y estas eran como si una espada filosa procediera de su boca. No hay manera, amados hermanos, de manejar esta espada sin cortarnos. Pues no tiene un lado solamente filo, sino que toda ella es filo. Así que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, revelada en su palabra, de alguna u otra manera, nos corta, nos penetra y nos dice cómo somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra condición. La gloria de Jesús es tan grande, tan brillante, que es difícil el considerar, el voltear a verle sin postrarnos a sus pies. Pues dice la Escritura que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús tiene la misma gloria que su transfiguración, cuando su rostro, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, brilló como el sol. Su rostro era como el disco del sol en el día más brillante del verano, cuando no había nubes para abatir el esplendor de sus rayos. ¿Y qué es lo que ve en su mano derecha? 7 estrellas. Tal vez para nosotros insignificante. Cuando nosotros miramos el rostro del Señor, esas quedan a un lado. Pero estas son estrellas y hay 7 estrellas. Y qué dulce es darnos cuenta, amados hermanos, que el mismo Señor está tan presente en su congregación, en su iglesia, que Él es el que expone la palabra a la iglesia, a las 7 iglesias que tiene en su mano derecha. Tal vez pueden presentarse, puede ser el predicador, cualquiera que éste sea. Pero todo queda olvidado, hermanos, cuando vemos las iglesias en las manos de nuestro Señor. Yo oro cada día para que nosotros podamos llegar a adorar al Señor en nuestras iglesias nuevamente. Pero que cuando vayamos al lugar de adoración, siempre intentemos ver el rostro del Señor en lugar de ver al predicador. Mirar el sol y olvidarnos de las estrellas. Eso es lo que buscaba el Señor con Juan. Que Juan mirara su rostro y no las estrellas. Pero impactante ver que el rostro del Señor opaca todo aquello que nos pueda distraer. Por eso el Señor pide, amados hermanos,
que toda majestad, toda autoridad y toda justicia que emana de Él impresione nuestras vidas. Entre la visión de Jesús y los muchos retratos, muchas veces un poco afeminados, de un Jesús débil que se ve hoy en día a través de la televisión, a través de películas o fotos, el Jesús que ve Juan es el Jesús real, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Deberíamos de considerar, amados hermanos, que esta es la única descripción de Jesús que se nos da a nosotros a través de la palabra del Señor. Hay una descripción, sí, en Isaías capítulo 53, versículo 2. Y dice, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero lo que describe Juan es admirable. Por ello, amados hermanos, nosotros tenemos que considerar que no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. Y la reacción de Juan es que se postra, asombrado por la visión, es impactado. Y aun cuando él era un apóstol que conoció a Jesús cara a cara aquí en la tierra y que anduvo con él 3 años, y dice la Biblia que se recostaba en su pecho, nunca pudo ver la gloria de Dios, la gloria celestial como la estaba viendo en ese momento. En ese momento Juan sabía del milagro más esplendoroso que Jesús pudiera guardar de la vista de todos. Su gloria y su autoridad, mientras él caminó aquí en la tierra, la vieron, pero no en toda su plenitud. Y amados hermanos, bendito sea la posesión que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor porque nos revela su gloria. Nunca hemos estado más vivos que cuando estamos a los pies de nuestro Dios. No importa qué nos depara el futuro si estamos a los pies de nuestro Jesús, de nuestro Señor. Porque mejor es estar muerto allí que estar vivo en otro lugar. Cuán importante es que estemos nosotros contemplando los cabellos blancos como la nieve, esos ojos como de fuego, esa voz como el estruendo de muchas aguas o como una espada de 2 filos. Y postrados ante su presencia podamos reaccionar en paz como lo hizo el Señor con Juan, poniendo su diestra sobre él y diciéndole, no temas. Cuán importante, amados hermanos, es que tú y yo no temamos estar cerca de nuestro Señor para contemplar su hermosura, para contemplar la apariencia del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que está en todas partes, el que tiene en sus manos la vida eterna de todos nosotros. Porque Él mismo dice, yo soy el que soy, el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. Él tiene las credenciales de la resurrección y vive para que nunca jamás muramos. Por ello, amados hermanos, es importante no olvidarnos cómo es Él. Cómo es su maravilla. Y que cada uno de nosotros podamos compartir lo que Juan le fue ordenado. Escribe nuevamente. Escribe, pero te voy a explicar las cosas. Y amados hermanos, cuán importante es esta parte, porque Jesús le dice, escribe lo que ha pasado, escribe lo que estás viviendo, pero también escribe, por favor, lo que va a suceder. Así que el Apocalipsis lo podemos dividir en 3 partes. Las cosas que has visto, Apocalipsis capítulo 1. Las que son, capítulo 2 y 3. Y las que han de ser después de esta, capítulo 4 al capítulo 22. El Señor, amados hermanos,
nos habla a todas las iglesias, a todos los cristianos, y nos invita a mirarle solamente a Él, a mirar a su rostro, mirar su gloria, y postrados ante su presencia, poder escuchar su voz como el estruendo de muchas aguas, para gloria de Él, y así poder compartir con otros la grandeza de nuestro Dios. Ese es el Dios que te está hablando en este día, en este tiempo. Es el Dios que te ama, que te busca, que te da la oportunidad de conocerle. Te invito en el nombre del Señor a que escudriñes su palabra. No es importante en dónde se encuentra o qué hay en su diestra. Lo importante, amados hermanos, es que el Señor le habla a las iglesias para corregir su camino, para corregir su vida. La visión que ve Juan es espectacular. Y tal vez tú y yo podamos desear haberla visto. Pero quiero decirte que podemos imaginarnos la revelación. Podemos ver en esa revelación la pureza de nuestro Dios, su soberanía, sus juicios, su victoria, su autoridad y su majestad. Y cada uno de estos aspectos, amados hermanos, podemos conocerlo íntimamente, pasando tiempo en intimidad con el Señor. Cuando pensamos en la visión de Juan, deberíamos recordar en dónde se encuentra. Juan está preso en la isla de Patmos. Jesús, a menudo conocido de una manera más íntima, es en medio de sus sufrimientos y pruebas. Juan y Esteban vieron a Jesús de una forma más clara y gloriosa cuando estaban en el contexto de padecimientos por causa de Él. La ira de los malvados no hace más que traer a los santos más cerca a los favores de Dios. Permite el Señor que esta pandemia nos acerque a Él, que nos arrodillemos y nos postremos ante el Señor y le pidamos: Señor, ayúdanos a ver tu gloria. Danos tu bendición de ver tu majestad y tu poder y poder comprender lo que tienes y quieres de nosotros en este tiempo. Vayamos al Señor y no temamos, pues su mano se pone en nosotros para decirnos: no temáis, manada pequeña. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Que Dios nos bendiga y le guarde. Padre celestial, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia y permite que cada día vayamos postrados a tus pies a verte a ti, hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, amigo, te invito a que te suscribas a este canal, que también compartas estos mensajes que serán de bendición para muchas personas, y asimismo pon tus comentarios. Haremos un esfuerzo por leerlos en su momento y contestarte lo más pronto posible. Pero sobre todo, comparte la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.